Muy buenas. Vamos con un nuevo paso, vamos con un paso más en estos módulos, en estos vídeos que estamos haciendo para preparar al agente inmobiliario antes, digamos, de salir a la acción. Estábamos viendo en el paso anterior cómo hacíamos llamadas cuando no recibíamos las suficientes de ese marketing que habíamos realizado, pues cómo también tenemos que hacer llamadas a propietarios desconocidos. Todo ello pues con ánimo pues, de hacer captaciones, de ir conociendo mercado para nuestros clientes compradores y para poder aconsejar a los propietarios cómo podrían conseguir vender la vivienda. En el paso de hoy lo que realmente vamos a hablar es cómo tener una especialización con el cliente comprador y cómo poder comunicar sin confundir a propietarios, etc. Quiero decir con esto, un agente inmobiliario que trabaja especializado con comprador, la mayor parte de su negocio se basa en representar la compra de los clientes, de los compradores. Pero no quiere decir esto que no puedan captar, que no puedan incluso representar a propietarios, etc. Sino que la mayor parte de su trabajo se genera a través de la representación a clientes compradores. Luego hablaremos un poco de nuestra norma de empresa, que es además no poder, digamos, mediar, sino simplemente siempre estar en una representación. Iremos ahí más adelante. Pero lo que queremos un poco avanzar es en cómo conseguir realmente estar preparados ahora para firmar un contrato de una exclusiva de compra o de una exclusiva de venta, y cómo tenemos un poco pues, que estar preparados tanto en documentos como en procesos, ¿no? Para conseguirlo. Bueno, nos basamos mucho cuando empezamos a trabajar, es decir, bueno, pues ya estoy haciendo marketing, ya estoy empezando a recibir llamadas, estoy haciendo algunas llamadas para conseguir citas, como veíamos en el paso anterior, pero siempre con ánimo de conseguir o de perseguir una exclusiva de una vivienda a precio, o que un comprador nos encargue la compra de una casa. Bueno, nos basamos en eso, pero realmente esto no funciona si no hay relación. Es decir, ningún comprador, porque aunque nos llame porque haya visto una vivienda en un portal inmobiliario, etc., si no es realmente que haya una relación, si recibimos un correo electrónico, una llamada interesándose por una vivienda y le queremos enviar un encargo para que nos encargue la compra de su vivienda en exclusiva, muy puntualmente van a venir firmados, ¿vale? Es lógico, no hay una relación. Igual pasa con el propietario. Si el propietario tiene una casa a la venta y nosotros le enviamos un contrato para que nos permita representar en la venta de su vivienda, pues muy puntuales son los que van a venir, por no decir ninguno, firmado. Así que al final, aunque nos estemos focalizando en conseguir contratos de exclusiva, al final todo se basa en tener relación. Si no hay relación, no hay confianza, y sin ello no va a haber ningún contrato. Por eso tenemos un poco que antes de hablar de conseguir exclusivas, vamos a hablar antes de conseguir relación con los clientes, ¿vale? La relación, por ejemplo, hay que generarla incluso con los clientes desconocidos. Si, por ejemplo, hemos hecho una llamada, como veíamos en el paso anterior, a un cliente desconocido, a alguien que tenía su casa a la venta a través de un portal inmobiliario y le hemos llamado, pues vamos a intentar mezclar algunos ingredientes para que la confianza aumente. Puede ser dejarle un flyer, ya que no nos ha llamado él a nosotros, sino nosotros a ellos, pues dejarle un flyer o una revista o lo que tengamos para presentar nuestros servicios y nuestra imagen como agentes inmobiliarios. Otra cosa que podemos realizar es un vídeo, algo que se genera en 20 minutos, tirando por lo largo, un vídeo con una duración pues muy corta, de 2 minutos, para presentarse y poder enviárselo a todos los contactos propietarios que nos hayan al final invitado a ver su vivienda. Algo como, mira, soy René de la inmobiliaria Cábaca, tal como hemos hablado en el día de hoy, estaré puntualmente en su vivienda para conocerle y conocer su propiedad. Un abrazo, estamos en contacto, ya está. Es simplemente una presentación en la que realmente, como tiene un mensaje general, ese mismo vídeo, una vez que lo tengas preparado, se lo puedes enviar a todos los propietarios una vez que te han dado la visita, o en el momento previo. A lo mejor simplemente pues, le puedes indicar en el vídeo
pues mira, te llamo o te envío este vídeo pues para que me conozcas, para presentarme y para comentarte que voy a estar allí puntual y recordar la cita que tenemos el próximo día en tu vivienda. Pues al final lo vas a utilizar en función del contenido que le des, simplemente para presentarte, para recordarle la cita, etc. Esto aumenta la relación con el cliente. Esto aumenta la relación con esa persona y es lo que te facilita que puedas tener un contrato de exclusiva. Como hemos hablado, desde que alguien te contacta, si enviáramos el contrato, como decíamos antes, no te lo enviarían firmado. Necesitamos mezclarlo con contenido. Entonces no podemos evaluar por qué vamos a tener que hacer eso. Es una necesidad si queremos tener contratos de exclusiva, ¿vale? Así que tenemos que aumentar la relación. Si fuera un comprador, nuestra web está preparada totalmente para el comprador y le permite ver en vídeo los diferentes pasos que hay, ¿vale? Por lo cual es bueno que si fuera un comprador el que nos contacta, el desconocido, pues que de alguna forma pueda visitar nuestra web. Oye, pues mira, visita nuestra web, tienes allí, y lo mismo, podemos incluso enviarle un vídeo a su WhatsApp y trasladárselo. Mira, soy René de la inmobiliaria de Cavaca, hemos hablado hace un momento, mira, te invito a que entres en www.cavacainmobiliaria.com y ahí vas a poder ver los diferentes pasos. El paso 1 para que nos puedas conocer, el paso 2 para que puedas ver dónde estamos trabajando y ver si encaja dentro de tu zona de búsqueda. Pues el paso 3 te vamos a indicar un poco pues cómo prestarte valor añadido en la búsqueda de viviendas. El paso 4, cuando encontremos una, cómo la vamos a reservar, o el paso 5, cómo te vamos a ayudar a formalizarla, ¿no? De la mejor forma para tus intereses. Entonces, al final, esto es lo que las armas, las herramientas que tenemos para darles a un desconocido, mezclarlas con relación para que aumente la confianza y se consiga un contrato, ¿vale? No nos tenemos que focalizar en conseguir exclusivas con desconocidos porque no funciona, ¿vale? Hay que siempre aportar esa relación. Los contratos, obvio que todos nuestros contratos tienen que ser en compartición, es decir, tenemos que trabajar en colaboración con otros agentes inmobiliarios, porque es la forma de que el cliente, sea comprador o sea vendedor, tenga todas las opciones para conseguir ese objetivo. Si es un propietario y colaboramos con cualquier agencia inmobiliaria que esté en una colaboración o con cualquier agencia inmobiliaria de nuestros colaboradores, pues abrimos las puertas, ¿no? Abrimos las puertas a más cantidad posible de compradores, podemos difundir más la venta de la vivienda y por lo tanto las opciones del propietario aumentan, lógicamente, ¿no? Llegamos a una mayor cartera de compradores, ¿no? Y lo mismo que si fuera un comprador. Un comprador estamos obligados a que nuestro contrato sea en una exclusiva compartida, en la que podamos buscar vivienda de forma global, que podamos buscar vivienda en otras inmobiliarias, con otros agentes, en promociones, en bancos, en particulares, accediendo a todo el mercado, ¿no? Y de la misma forma, como hemos hablado, para el propietario, que acceda a todos los posibles compradores. Dicho esto un poco, cuando llega el momento de firmar, digamos, la exclusiva, y digo firmar porque no puede ser de otra forma, tenemos que haber llegado ahí, ¿no? Haber conseguido, haber metido esas dosis de confianza, de relación, que muchas veces también nos diferencia, porque lo que hablábamos antes de hacer un vídeo para enviárselo al comprador después de haber hablado con él, para invitarle a ver la web, o enviarle un vídeo simplemente para que nos conozca, para que nos vea la cara el propietario antes de la visita. Esto es muy económico, muy rápido, pero es que además no es muy frecuente que se lo encuentren cuando contactan con otros agentes inmobiliarios, por lo cual te marca ya una primera diferencia. En cuanto se refiere a formalizar, obviamente es un negocio que requiere pues, de inversión, y requiere de inversión en tiempo y también en dinero, y cualquier encargo, bien sea de venta o bien sea de compra, ese compromiso tiene que quedar pactado, ¿no? entre el cliente y nosotros. Y bueno, aunque el sistema jurídico de aquí en España te permite que sea un acuerdo verbal, si tuvieras algún problema, pues solamente, bueno, teniendo testigos y con interpretación,
pues podrías defenderlo. Entonces, o llevas a tus visitas a todos los conocidos y amigos de tu entorno, o mejor que tengas un acuerdo en firme, un acuerdo escrito. Vuelve a ocurrir lo mismo. La forma realmente ideal de darle forma al compromiso con el cliente es, sin duda, escrita. Pero, como en el caso anterior, no va a haber sin confianza, no va a haber encargo, y aunque haya encargo, sin confianza no va a haber fiabilidad por mucho que esté firmado. Es decir, que el contrato no se sustenta solamente con la firma, se sustenta también de nuevo prestando el servicio y que al final esa relación que ha empezado y que cuando te ha firmado confiaba en ti, eso tiene que seguir así y tiene que seguir esa relación semanal o mensual en función a lo que hayamos establecido en ese contrato, ¿no? Dicho esto un poco, para llegar a ese acuerdo, digamos, de representación, como sabéis, no todos pues están por la labor de firmar, ¿no? Y como además este paso es concretamente de cómo tenemos que comunicar para no confundir al cliente, os quiero transmitir que también un acuerdo, no solamente porque el sistema jurídico lo permita que sea verbal, sino que además quiero transmitir que muchas veces nosotros firmamos acuerdos verbales sin saberlo. Entonces vamos a marcar un poco una línea en la que no confundir al cliente y saber cuándo le estamos tratando como un consumidor y cuándo como un cliente. Cuando, por ejemplo, un comprador o un vendedor nos empiezan a dar información confidencial y nosotros le estamos dando opciones, entonces se está transformando en un contrato verbal. Ojo, cuidado, estáis haciendo un acuerdo de representación. Si por ejemplo el propietario te está trasladando que quiere vender, en qué plazo querría vender, le estás dando opciones, oye, pues mira, pues si haces esto, pues podemos vender la vivienda en 30 días, haciendo esto otro podemos vender la vivienda en 60 días. Si es el comprador y le estás preguntando cuándo quiere vender, cómo tendría que ser su casa, y te está describiendo cuál es su vivienda, él está entendiendo que se la vas a buscar, que le estás haciendo esas preguntas y te vas a poner manos a la obra a conseguir en el plazo que te ha dicho la vivienda que te ha descrito, al igual que el propietario. Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos a avanzar, digamos, esta relación y empezamos a hacer preguntas que figuran en un contrato, ¿no? o que facilitan, digamos, un acuerdo verbal, igual que si fuera un contrato escrito, ¿vale? Así que tenemos que tener con eso, bueno, pues mucho cuidado, ¿eh? En el caso de, por ejemplo, de nuestra especialización, que es un comprador, nosotros hacemos un análisis, entonces se lo tenemos que trasladar, le tenemos que comunicar de una forma eficiente por qué le vamos a hacer unas preguntas, ¿vale? Le vamos a trasladar que vamos a poder analizar o queremos analizar si va a poder ser un cliente nuestro. Por ello queremos saber qué zona busca, qué casa quiere, si va a tener capacidad para comprarla, en qué plazo la quiere comprar, para no molestar y adaptarnos a su ritmo. Y esto último es muy importante, también decirle que el plazo es una de las cosas, todas son importantes, lógicamente si no tuviera capacidad no va a poder comprar, ¿no? O si quiere una vivienda que en la zona no existe, pues tampoco le vamos a poder prestar servicio. O si la vivienda sí existe, pero el valor al que la quiere comprar es muy bajo y esos valores no se dan en el mercado, pues tampoco lo vamos a conseguir. Por lo cual todo es importante, pero si hay algo que le quiero destacar a ese potencial cliente comprador es el plazo de compra. ¿Por qué? Porque primero las buenas inversiones duran muy poco en el mercado. Cuando una vivienda sale al precio correcto en una zona con alta demanda como la que trabajamos nosotros aquí en la costa, pues lo que ocurre es que si él no está preparado para comprar, pues va a perder la oportunidad y también nosotros estaríamos trabajando dando un buen servicio que al final él no va a aprovechar, ¿no? Entonces le vamos a tener que trasladar, le vamos a tener que decir que le vamos a tener que hacer estas preguntas porque al final de ellas vamos a poder evaluar si podemos ayudarle o no, si puede ser nuestro cliente o no. Tenemos que pedir permiso para hacer preguntas, por qué le hacemos estas preguntas y en un momento dado trasladarle que sí podemos ser clientes o no podemos ser clientes. Si pasa con por poner un ejemplo con el propietario, es exactamente igual.
tenemos que dejarle claro que nuestro trabajo es trabajar con el comprador, estamos especializados en trabajar con el comprador y que le vamos a dar pues consejos, le vamos a dar la información que esté en nuestra mano para evaluar algunas cosas que son importantes, como pueden ser pues, los gastos de su venta, porque muchas veces nos ocurre que uno de nuestros clientes compradores pasa una oferta y el propietario pues no estaba asesorado que tenía que pagar la plusvalía municipal, que tenía que pagar según ley una parte de la compra-venta en la notaría, o los gastos de cancelar su hipoteca, los gastos de su agente inmobiliario, de vendedor, y al final pues cuando ve el precio que le queda, el valor que le queda después de sus gastos de venta, pues al final rechaza la oferta que había sido el precio al que lo tenía anunciado, ¿no? Entonces, con ánimo de esto, pues le preguntamos si esos gastos los conoce, los tiene calculados, para poder hacerle pues un informe, hacerle un desglose de gastos a modo de asesoramiento. Muchos lo agradecen, lógicamente, porque a lo mejor estamos dando un dato como es el de la plusvalía municipal, que no conocía y que es muy fácil de obtener. Teniendo un recibo de IBI, de contribución, podemos ver el valor del suelo. Y teniendo el valor del suelo, teniendo el valor de compra, el año de compra, por ejemplo, en la nota simple podemos obtener cuándo hizo la escritura de esa compra. Pues con esos dos datos lo vamos a poder mirar en los diferentes buscadores que hay. Por ejemplo, recomiendo uno que se llama Foro Ciudad Plusvalía. Si ponéis esto en el buscador de Google, os va a salir una forma de calcularlo muy fácil en cualquier municipio. Vais a poner la provincia, el año en el que compró, el valor del suelo que consta en el recibo del IBI, de contribución, como decíamos, y automáticamente te va a calcular el valor que va a tener que pagar al ayuntamiento. Pues este asesoramiento que bueno, con unos documentos que por otro lado pues vemos, observamos y podemos escanear. ¿El IBI por qué? Porque bueno, nos va a facilitar el IBI tener el gasto que tiene al año de IBI para decirse a nuestro cliente comprador. Nos va a facilitar también ver cuál es el valor catastral de esa propiedad, para después también calcular el valor fiscal, ¿vale? Que también de la misma forma cada municipio, para convertir el valor catastral, que es el que pone en el recibo, en el valor fiscal, que es el que va a pagar en impuestos el comprador, hay diferentes multiplicadores, un 1,8, un 2,4, en función al municipio. Entonces, de la misma forma, por ejemplo, la página de catastro, la parte de valor real, también te lo va a calcular de forma automática en los diferentes municipios. Simplemente necesitamos estos datos, ¿no? Tenemos que tener pues, el valor catastral. Pues tener ese documento escaneado nos viene muy bien para un paso que después vamos a necesitar para asesorar a nuestro cliente comprador. De la misma forma, la nota simple, donde constaba el año para poder ayudarle al propietario a calcular su impuesto de plusvalía, lo pone en la nota simple o en la escritura, cuando la ha comprado, desde cuándo la tiene, en qué día, qué mes y qué año, y escaneándola de nuevo pues nos va a poder dar mucha información que necesitamos. Si la vivienda está registrada, si no, si la propiedad no estuviera declarada en la obra nueva, pues habrá que recuperar mucha información de la licencia de obra, del final de obra, del libro del edificio, del seguro decenal si tiene menos de 10 años, coordenadas, etcétera, etcétera. Va a haber que reunir una documentación que si ha hecho todo correctamente con sus permisos de obra, si la obra coincide con el proyecto que ha desarrollado, si el arquitecto ha firmado ese final de obra con la descripción coincidente con el proyecto, se ha hecho todos los pasos que tenía que hacer, pero no lo ha registrado, pues simplemente será un trámite que tendremos que hacer y que llevará pues un poco más de tiempo, a lo mejor algunas semanas más, y tendremos que saberlo porque cuando nuestro cliente comprador quiera reservar la vivienda, pues tenemos que contar con ese tiempo. Pero además también tenemos que contar con que la documentación necesaria esté preparada, que no exista un problema que limite que vaya a poder comprar, ¿vale? Por lo cual, el revisar con un propietario una vivienda no quiere decir estar dándole servicio. Podemos estar dando perfectamente servicio a nuestro cliente comprador.
un agente inmobiliario del comprador está obligado a hacer captaciones, a revisar las propiedades y con ello, como le estábamos diciendo por teléfono en el paso anterior, poder aconsejar realmente para que él venda la propiedad, aparte de darle consejos, pues darle también alguna información como la que estamos hablando, ¿no? Como los gastos de venta. Dicho esto, ¿y por qué traslado todo esto? No solamente por dar lógicamente datos dentro de los diferentes pasos y trasladar experiencia en el proceso, pero sino sobre todo en este paso lo que voy a recalcar mucho es la forma en la que comunicamos. Yo le puedo decir a ese propietario que trabajo con compradores, que mi especialización es trabajar con el comprador, que soy un agente de compradores, que mire mi web, que miren lo que hacemos en nuestra marca. Estamos especializados en trabajar con el comprador. Ese es nuestro mayor servicio, esa es nuestra especialización. Quiere decir que puedo hablar con él, él además no se va a sentir presionado, no se va a sentir perseguido, no se va a sentir atacado, porque no estoy buscando trabajar con él. Estoy buscando una propiedad para alguno de mis clientes, estoy conociendo el mercado, etcétera, etcétera, ¿vale? Con ello también quiero decir que no tiene, aunque nuestro cliente sea el comprador, mayoritariamente, un agente inmobiliario va a poder, y ahora lo vamos a hablar también de ello, va a poder trabajar con algunos clientes vendedores puntualmente. Bueno, de todo lo que hemos repasado, suelo recalcar que cuando nosotros empezamos a hacer esas preguntas de ¿por qué quieres vender? O ¿dónde quieres comprar? ¿Cómo tiene que ser tu vivienda? Esto se está transformando en un acuerdo, ¿vale? En un contrato verbal, ¿vale? Así que si no queréis que esa persona piense que le estás prestando servicio, antes trasládale de que le vas a hacer unas preguntas para ver si puede ser tu cliente o no, si le puedes prestar servicio o no. Y después de hacérselas, dile si va a ser cliente o no va a ser cliente. Muchos de ellos, y sobre todo cuando revisas a los propietarios sus necesidades, pues como sabemos, 9 de cada 10 no van a estar preparados para trabajar con un agente inmobiliario, ¿no? Y hay que decírselo. Los americanos trasladan una frase que la dicen en muchas de sus captaciones, que es: no casamos, no encajamos juntos, ¿no? Tú y yo no encajamos, no vamos a ser un buen matrimonio, ¿vale? Pues eso es lo que hay que trasladarle, que realmente no somos una buena pareja, no vamos a encajar, ¿vale? Tienen que conocerlo, tienen que saberlo, hay que transmitírselo. Vale. Nosotros trabajamos con el comprador y tenemos que tener la fuerza, y digo la fuerza porque cuando hablamos con un propietario, pues hay veces que esa fuerza empieza a disminuir. Y tenemos que tener la fuerza de trasladar que nuestro cliente es el comprador. Además trabajamos desde el 2007 para el rey del mercado, aunque en algunas zonas se esté igualando esta posición de poder entre el comprador y el vendedor. Normalmente el comprador sigue siendo el que tiene más opciones en su negocio, es decir, si no es una vivienda será otra. Sin embargo, el propietario pues tiene la casa a la venta, y si la tiene a la venta es que de momento no tiene comprador, ¿vale? Entonces, de forma general, a no ser cuando la vivienda llega al precio adecuado, de forma general trabajamos para el rey del mercado y se lo tenemos que trasladar a los diferentes propietarios que nos vayamos encontrando en el camino día a día, en esas captaciones, ¿vale? Trasladándole, teniendo a la mínima oportunidad, pues decirle que nuestros clientes pues están financiados o van al contado, por lo cual es un valor añadido, porque cuando nosotros llevemos esa vivienda un cliente comprador de los que estamos representando, pues su venta se va a hacer muy rápido, porque no va a requerir de financiación. Y si por el contrario, nuestro cliente, algunos que necesitan financiación, pues aunque vayan a tardar más, la fiabilidad está comprobada. O sea, ha tenido un estudio financiero antes ese cliente comprador, necesita hipoteca para la compra, para saber que va a poder comprar, ¿vale? Por lo cual se lo vamos a trasladar en esa entrevista con el propietario.
Bueno, dicho esto, estamos con un propietario como agentes del comprador, sentados con él, le podemos hacer preguntas, le decimos para qué le vamos a hacer esas preguntas, para ver un poco si alguno de nuestros clientes va a poder satisfacer un poco sus necesidades, si hay algún consejo que le podamos dar, si conoce el valor del mercado y quiere que se lo analicemos, si conoce los gastos de compra, si no conoce los gastos de compra, que nos facilite la nota simple, el IBI para poder calculárselos. Y luego, pues como hemos visto antes, con ánimo de que al final nuestras visitas a propietarios permitan tener más fiabilidad de nuestro cliente comprador, pues no está mal formalizar un encargo de venta en el que traslada pues un precio en el que fija la venta de su propiedad, para que de alguna forma, bueno, pues tenga una mayor fiabilidad, ¿no? el objetivo. ¿Por qué? Porque, bueno, nos encontramos que, como hemos hablado antes, que muchas propiedades, aunque se quieran comprar al precio que estaba anunciado, luego al final resulta de que no lo aceptan los propietarios, porque hay un propietario que no tiene claro la venta, como vimos también, pues a lo mejor los gastos de la compra-venta no los conocía todos y entonces ahora con esa nueva noticia no acepta el precio. Entonces en esta visita pues también vamos a poder facilitar, digamos, al propietario todo eso para que luego el proceso sea más fácil, ¿no? Sea más tranquilo. Recopilar información, nota simple, etcétera, y seguimos siendo agentes del comprador, ¿vale? Y podemos trasladárselo en esa reunión abiertamente y le podemos decir cómo son nuestros clientes, cómo trabajamos con ellos, ¿vale? Por esto quiero hacer hincapié en comunicar de una forma en la que no traicionemos los intereses de nuestro negocio, de nuestra especialización, de nuestros compradores, aun cuando estemos delante de una entrevista con un propietario. En cuanto se refiere un poco a la zona, ¿no? de trabajo, ¿no? Estamos también en esas entrevistas no solo por conocer a lo mejor una vivienda a lo mejor de forma puntual porque pueda encajar en los intereses de un cliente en concreto, sino porque también estamos obligados a trabajar y a conocer un mercado para nuestros compradores y un mercado para a lo mejor posicionarnos también en la venta. Y vuelvo un poco pues a mezclar los intereses y poder explicar en este grado de representación cómo no traicionar a tu especialización. Entendiendo además esto, que es algo pues totalmente nuevo, vamos, más que nuevo, muy poco difundido en el mercado. Trabajar representando los intereses de una parte, hay muy pocas agencias inmobiliarias que lo realicen. Y además trabajar representando los intereses del comprador, que lo vean en una inmobiliaria cuando entran y las propiedades no están, es decir, por ejemplo, cuando entras en nuestra web, prácticamente las propiedades son invisibles. Habla de los servicios que prestamos a compradores. Esto es contados con los dedos de una mano, entonces sí es algo bastante innovador y nuevo tanto para el cliente propietario como para el comprador, como para el mercado en general, ¿no? Y esto también tenemos que entenderlo, que estamos trabajando con un servicio pues muy novedoso y por lo tanto somos responsables de educar al mercado. Es muy bonito trabajar en algo diferente, pero también tenemos que saber la responsabilidad que ello conlleva y es que vamos a tener que educar al mercado, en realidad como cualquier agente inmobiliario, ¿no? Pero cuando además haces algo diferente, más todavía. Cuando trabajas con compradores y haces entrevistas con los propietarios, como hablaba antes, puede ser para conocer su vivienda, pero también para conocer el mercado. Además, el conocimiento del mercado, cuando trabajas con compradores, digamos que la zona de trabajo se amplía. Cuando trabajas con vendedores, como hemos visto en pasos anteriores, tiene que ser lo suficientemente pequeña para poder controlarla, para poder controlar la mayor cantidad, casi la totalidad de las viviendas existentes a la venta y poder saber, ¿no?, cuáles son las mejores inversiones y poder a tus colaboradores, que se lo debes, tener una zona controlada y cuando necesiten viviendas allí, poder rápidamente hacer una selección de los propietarios pues que más realistas y más motivados están y por lo tanto sus viviendas son las mejores inversiones de ese momento, ¿no? Y tenerlas ya presentadas, preparadas para hacer a tu colaborador y a tu propio negocio aquello mismo que tú exiges, ¿no? Para tus compradores
controlas una gran zona gracias a tu red de colaboradores que hacen este trozo, ¿no? Controlan, son los reyes de un mercado, de una población o de un barrio, de una zona. Pues tú perfectamente como agente del comprador vas a poder tener controlada una urbanización. Yo, por ejemplo, trabajando como agente del comprador, donde está ubicada la oficina, en la montaña de Sierra Blanca, una montaña pues, de Marbella, donde hay chalés o mansiones, chalés de grandes tamaños, muy lujosos, etc. Es una urbanización entera que tiene este tipo de propiedad. Siendo agente del comprador, ayudando con nuestros agentes, pues casi pues, las dos costas enteras, ayudando a diferentes compradores, en el que pues, uno de repente quiere comprar en Marbella al lado de la playa y de repente pues, alguien nos firma un encargo para comprar una casa en Zara de los Atunes o para comprar un chalet rústico en Caños de Meca, ¿vale? Entre todos tenemos un gran conocimiento de toda esa zona y podemos prestar servicio a cualquier comprador gracias a nuestro conocimiento en el mercado y al de nuestros colaboradores para buscar la mejor inversión, ¿no? Pues esto, perfectamente puedes desarrollar tu trabajo de venta en una zona concreto siendo agente del comprador, si tienes capacidad administrativa de llevarlo y no va a estar reñido, ¿vale? En cuanto se refiere un poco pues, al comprador, al final lo que tenemos que hacer es pues, delimitar cuáles son nuestros servicios. Mira, soy René, agente del comprador aquí en Cavaca Inmobiliaria. Te podemos prestar servicio en esta costa y en esta costa para estas propiedades con encanto y lujo. Y en cuanto se refiere al vendedor, pues mira, pues realmente pues no le represento un poco sus intereses, conozco lógicamente muchos propietarios, también mis colaboradores conocemos muchísimas viviendas, pero nuestros servicios están enfocados a ayudar al comprador. Y concretamente, yo como agente ayudo a ciertos propietarios en una zona en concreto donde tengo la oficina, ¿vale? Que es, por ejemplo, Sierra Blanca, ¿vale? Bueno, pues soy agente del comprador, mi publicidad es ser agente del comprador, mis vallas publicitarias en sus viviendas es que soy agente del comprador, ¿vale? ¿Y represento alguna propiedad? Muy pocas, y las que represento son buenas inversiones en una zona en concreto. Mis colaboradores saben que yo les llevo compradores a sus viviendas en su zona, pero que si necesitan algo de la zona en la que trabajo, que no se preocupen, que controlo perfectamente cuáles son las mejores inversiones y seguramente las tendré controladas y algunas incluso en exclusiva para ellos, ¿vale? Cuando antes hablábamos que para que un propietario aumente, digamos, la confianza y puedas llegar a generar un encargo de venta que puede ser simplemente pues, establecer pues, un precio para que los propietarios, los compradores sepan que es algo formal, que todos los propietarios están de acuerdo en venderlo, que ya se le ha asesorado de los gastos, etc. Para que eso se produzca y al final haya un acuerdo escrito, pues hablábamos antes de presentarle un flyer, de presentarle un vídeo, de intentar pues, conocer a un vecino que le conoce, intentar generar algo de relación para que ese acuerdo se produzca. Cuando hablamos de nuestro cliente, cuando hablamos del comprador, tenemos digamos, una herramienta lógicamente ya preparada, que es nuestro portal inmobiliario, nuestra web de cavacainmobiliaria.com. En ella va a poder, como veíamos antes, ya tener herramientas para que la confianza hacia nosotros pues aumente, ¿no? En gran medida ya, porque ahí le vamos a poder indicar pues con vídeo, va a poder ver no solamente incluso escrito, sino ya con vídeo, pues dónde buscaremos su vivienda, ¿no? Él va a poder ver que le vamos a buscar vivienda cuando él nos firma el encargo, es como vamos a comprar, ¿no? Y ahí vamos con agencias, con promotores, con entidades, con particulares, nos da igual. Le vamos a trasladar qué ocurrirá, ¿vale? Antes de que pase, ¿vale? Si, como hablábamos en los casos anteriores de este vídeo, hemos dicho algunas veces que alguna de las cosas que le puede ocurrir es que quiera comprar una vivienda que ve comercializada, incluso pagando el precio, y que le digan que no, ¿vale? Pues entonces también se lo vamos a explicar, que alguno de nuestro trabajo va a ser pues pasar por la propiedad, ver si todos los propietarios pues lo tienen claro, etcétera, etcétera, y que sepa que hasta que realmente no está bloqueado, ¿no? el precio de
de la vivienda y las condiciones y todo en una hoja de reserva con unas arras depositadas y firmada por el propietario, no vamos a tener nada, ¿vale? E incluso por muy formal que esté, aunque haya firmado un acuerdo con el agente inmobiliario, pues al final el propietario va a poder decir que no. Nadie le va a poder obligar a vender su vivienda. Incluso si tiene un contrato con un agente del vendedor, un agente que le ha firmado una exclusiva y que tiene incluso una penalización en el caso de que no acepte una oferta, después de haber hecho su trabajo, si no acepta una oferta, como puede ser la de nuestro cliente, al precio que le ha encargado, pues va a tener una penalización, que es pagar al agente inmobiliario, al agente del vendedor, sus honorarios. Hay acuerdos que la mayoría, ¿no?, en exclusiva, cuando alguien se compromete a prestar el servicio, lo tiene. Pero aún así, a nosotros no nos va a servir, y si lo vamos a explicar, lo va a poder ver en ese vídeo, que al final el propietario, al final, aunque tenga que pagar incluso una penalización, va a poder no vender su vivienda incluso al precio que se encuentra ofertada. Otra razón o otro motivo se va a encontrar también es porque, aunque quiera vender realmente, y el propietario y quiera vender a ese precio, pues también se va a poder encontrar pues propietarios que tienen otro comprador y que a lo mejor tienen una venta más a corto plazo, no necesitan hipoteca, etcétera, y al final ha aceptado otra oferta, ¿vale? Con lo cual en esos vídeos va a poder ver una serie de cosas que le van a aportar tranquilidad de trabajar a nuestro lado, porque va a ir viendo el proceso. Va a ir viendo que nos encontraremos, como hemos hablado antes, como vamos revisando un poco pues todo con el propietario, de documentación, etcétera. Va viendo cómo visitaremos también las viviendas, ¿no? A sabiendas de que no es fiable la otra parte hasta que la reservemos, eso ya lo va a ver en ese vídeo, pues también le vamos a dar consejos de cómo tendría que visitar la vivienda, de no dar pues mucha información de si la vivienda pues le gusta, etcétera. Vamos a darle también información de cómo tendríamos que reservar la vivienda, para, como hablábamos antes, pues darle fiabilidad real, ¿no? Cuando tenemos esa reserva ya con las arras, y cómo reservar de una forma segura, de una forma que al final estamos reservando una vivienda a un desconocido, ¿no? Y por ello le aportamos también nosotros en ese paso pues una tranquilidad, tanto en la reserva como en revisar realmente documentación, vecindad, cargas y las cantidades de depósito, ¿no?, de arras que se entregan. Le vamos a explicar cómo le vamos a ayudar en su hipoteca, cómo van a ser los pasos de tasación, cómo van a ser los documentos que tenemos que preparar para la notaría, cómo vamos a formalizarlo todo, qué servicio postventa le vamos a hacer. Bueno, ahí el comprador en esos vídeos lo va a poder ver. Entonces ahí es una herramienta muy buena, muy fuerte, para que aumente la relación. Ese desconocido que nos llama, si hacemos fuerza para que pueda ver la web, realmente se mezcla en que va a haber un mayor número de contratos, ¿vale? Así que, dicho esto, ¿cuál es nuestro papel? Convertir esos desconocidos en clientes, ese consumidor en cliente, ¿vale? Y tener siempre una comunicación en la que hace que el paso, digamos, intermedio entre que el consumidor llega a ser cliente, no hablarle como un cliente, ¿vale? O sea, sino hablarle como un consumidor. También hablaremos de esto del tema de hablarle como un consumidor, y sobre todo cuando hablamos con colaboradores, lo voy a explicar más adelante. Pero también lo que quiero hacer hincapié es que a ese propietario, a ese comprador, le tiene que también quedar claro que no solamente le vamos a hacer una fase de investigación y luego veremos si podemos trabajar juntos o no, si puede ser nuestro cliente o no, sino que además no vamos a hacer nada fuera de la ley, fuera de unas normas éticas, y no vamos a poder hacer nada con él fuera de unas normas de empresa, ¿vale? Pongo algún ejemplo. Si trabajamos con un propietario que vende una vivienda, por ejemplo, con defectos, el propietario está obligado por ley a decir los defectos que tiene su propiedad. Pero te puedes encontrar algún propietario que los quiera, vaya a hacerlo, piense en no decírselos al comprador. Por lo cual le tenemos que decir que no encajamos, que no podemos realmente ayudarle, que lo sentimos, pero no hacemos buena pareja. Si, por ejemplo, en el caso de que hablamos de tener un código ético también, ¿no?
Si por ejemplo nos encontramos un propietario que dice, mira, yo vendo mi vivienda o alquilo mi vivienda, pero yo no quiero gente extranjera. A mí mismo me ha ocurrido. En el primer año empecé como agente inmobiliario, que fue, creo que fue el único que hice alquileres, y un propietario pues me lo dijo. Me dijo, oye, mira, yo alquilo mi vivienda, René, yo encantado de que me ayudes a buscar un inquilino para mi vivienda, pero yo no quiero extranjero, yo no quiero tal. Lo siento, yo no puedo, por código ético, por raza o por sexo, decirle que, oye, mira, tú no. Yo no puedo decirle eso al consumidor, oye, mira, tú se alquila la casa, pero para ti no. Lo siento, pero no encajamos, yo así no te puedo ayudar, ¿vale? Entonces también lo tiene que saber, que cuando es un consumidor va a haber una serie de preguntas y va a haber una serie, digamos, de códigos éticos y de ley que nosotros sí o sí vamos a cumplir. También, por ejemplo, en el texto, digamos, descriptivo y en todas las comunicaciones que hagamos incluso con nuestro cliente comprador, las necesidades, las motivaciones, etcétera, que a un propietario le han podido llegar a ocurrir o le mueven para vender su vivienda, sin su permiso no las podemos transmitir, ¿vale? Porque no nos ha dado esa autorización, ¿vale? Entonces, esto tenemos que tener mucho cuidado cuando transmitimos de nada, está frito por vender porque dice que tiene un problema económico de quitarse la hipoteca, está bastante agobiado, ya debe cuotas, está bastante tal. Nosotros eso no lo podemos decir. Yo me lo encuentro que me lo traslada, pues, a lo mejor un agente inmobiliario o no sé, no podemos trasladarlo. Esa información tiene que quedar con el propietario, a no ser que él te haya autorizado a decirla, ¿no? Entonces, muchas veces también hay un conflicto, ¿no? De decir, oye, pues si mi cliente es el comprador y he ido a una sesión de consulta, de una entrevista con un propietario que parecía que la casa le gustaba a mi cliente y me ha mandado allí y me ha dicho que vaya a verla, a ver si, pues bueno, si está todo bien, si el propietario es el propietario, los metros son los metros, la terraza. Entonces he ido allí, pues me ha dicho que tiene una necesidad de venta porque tiene un tema familiar, lo que sea. Y me encuentro en esa situación, ¿no? De decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Se lo digo a mi cliente comprador? ¿Le digo que le ocurre esto, esto y esto? ¿Y le desvelo la información confidencial que me ha dado el propietario? Pues las respuestas no, ¿vale? Independientemente de que el único cliente ahí es el nuestro, es el comprador, ese propietario no me ha permitido, si no lo ha hecho, no me ha permitido desarrollar o decir a un tercero esos datos, ¿vale? Por lo cual no lo voy a poder hacer, ¿vale? Entonces, igual que seguramente el comprador está trabajando conmigo porque sigo unos códigos éticos de honestidad, etcétera, pero va a entender que si descubro un propietario que me traslada alguna cosa confidencial, pues si no me permite, yo no soy quien para decírsela, ¿vale? Y esto lo va a tener que entender, lo va a entender. Por lo cual, cuando hablamos con nuestro cliente comprador, como consejo con todo esto, ¿vale? Os quiero trasladar que al final el mercado responde de datos. De forma general, cuando hablamos con nuestro cliente comprador, le vamos a decir que la mayoría de los propietarios pues tienen su vivienda sobrevalorada y que llegar al precio adecuado de comprar la casa no es otro que al final que se mezcle un ingrediente que es la motivación de diferentes tipos. Una separación, la vivienda es una herencia y con eso cubren un tema económico. La verdad que si a nosotros no nos autorizan, eso pues queda en ellos, no hace falta que nos lo cuenten, si nos lo cuenten lo vamos a respetar, pero sabemos que nos da igual que sea una necesidad o una motivación u otra, pero que va a hacer falta seguramente ese ingrediente para conseguir un buen precio. Pero al final, hablando con mi cliente comprador y hablando de esta forma, de forma general, a nosotros lo que nos importa son datos. Es decir, que el propietario de la vivienda pues no va a poder obtener más dinero porque sea la casa del comprador ideal. El comprador no va a pagar más por ella porque le encaje, le guste, le enamore y porque la vecina pues viva arriba. El mercado responde porque esa vivienda
cuesta esto y nosotros tampoco le vamos a pagar más. Y de la misma razón tampoco le vamos a pagar menos porque tengo una situación económica y necesite 60.000 euros, pero la casa en el mercado vale 120, pues no le vamos a dar 60 porque es lo que necesita él para cubrir su necesidad. Le pagaremos el precio adecuado para comprar, ¿no? Pues ni de una forma ni de la otra. La necesidad no va a determinar que la vivienda valga menos, o que nuestro cliente quiera la casa no va a determinar que se pague más por ella. Por lo cual al final nosotros nos tenemos que agarrar al mercado, a los datos de mercado, para que la propiedad, si el precio adecuado para comprarla son 100.000 euros, por ejemplo, pues se tendrán que juntar los dos factores. Seguramente el propietario tenga que tener cierta motivación para vender en 100.000 cuando la mayoría de las viviendas están en venta en 130, aunque no se vendan. Y el comprador, para pagar 100.000 euros por la vivienda, lógicamente va a tener que ser la casa ideal, la más cercana a su familiar, la que más le gusta. Se van a tener que juntar esos dos factores, pero en ningún momento van a determinar el precio. Por lo tanto, no tenemos por qué trasladar a los cuatro vientos las necesidades, sino hablar de precios y de datos de mercado. Vale, eso cuando se refiere un poco a la ética, ¿vale? A la comunicación, a qué podemos desvelar y qué no podemos desvelar. Si nuestro cliente es el comprador, ¿por qué no vamos a poder decir lo de un consumidor, lo de un propietario que no estamos representando? Pues porque hay una norma ética en la empresa que tenemos que seguir, un código ético, y lo tenemos que respetar, porque así lo querríamos nosotros. Si ponemos una casa en venta y viene un agente inmobiliario, ¿no?, a hacernos una entrevista. Otro punto que le hemos dicho es no solamente cosas fuera de la ley, como hemos visto, fuera de la ética, sino también fuera de la norma de empresa, ¿no? Y algo pues habitual en la norma de empresa y que más conflictos puede generar de comunicación o de intereses es el que solo representemos a una parte. Muchas veces por ejemplo, el comprador, nuestro cliente, pues nos pregunta si la otra parte paga honorarios o ha pagado honorarios. Yo como agente inmobiliario lo único que sé es que yo solo le voy a cobrar a él. Si realmente el propietario, al final, un asistente tuyo como agente inmobiliario de la marca o está trabajando con otra agencia inmobiliaria, le cobra honorarios, pues él pagará honorarios. Pero lo que yo sé es que yo como agente inmobiliario no le voy a cobrar. Yo no voy a participar. Podrá participar un agente inmobiliario de otra inmobiliaria, uno de mi propia marca. Me da igual. Lo que tengo claro es que yo no le voy a cobrar, ¿vale? Eso es lo que tiene que quedar claro, de que no voy a hacer no solamente una representación, sino que los honorarios que pague un propietario no serán honorarios, serán comisiones, será un premio por llevar a un comprador a su vivienda. Premio que asumirá la marca y premio que si necesita gestiones será otro agente inmobiliario quien las lleve. Y esas comisiones, porque muchos de los propietarios ponen su casa a la venta y no todos en exclusiva, por lo cual hablo de comisiones en lugar de honorarios, esas comisiones por ayudarle a llevar compradores, pues las recibirá pues ese agente inmobiliario con el que las haya pactado, ¿no? Y si yo he contratado la vivienda en un portal inmobiliario, he llamado, se ha puesto una agencia inmobiliaria y nosotros hemos comprado el precio adecuado, si la otra parte paga honorarios o no, yo no lo sé y me da igual. Yo lo que quiero es conseguirle un buen precio y él va a tener que pagar mis servicios como agente inmobiliario. Es lo único que realmente me preocupa. Precio adecuado y a mi comprador tiene que todo esto saberlo. Por lo cual también lo va a tener que ver en ese vídeo, para que todo esto le quede claro. Que vamos a ver propiedades en el mercado y que, por supuesto, él está pagándome unos honorarios por mi servicio de compra, por evaluarle el precio adecuado, darle el valor añadido y hacerle fácil lo difícil, ahorrarle dinero, que compre bien y que compre con seguridad. Eso es por lo que realmente a mí me va a pagar. Que el propietario pague también honorarios o no, está en total su derecho en hacerlo. Y a nosotros no nos perjudica.
ni nos beneficia. Seguramente el agente inmobiliario del vendedor, pues a lo mejor pues tenga que fotografiar la vivienda, tendrá que comercializársela, tendrá que hacer una cosa, tendrá que hacer otra, o que simplemente le haya dado un poco la información y quiera que le aporten compradores, no es el grado de servicio que haya contratado, pero es algo que le pertenece al propietario y a la marca con la que haya decidido hacer ese pacto. Lo que puede estar tranquilo es que trabajando conmigo como agente inmobiliario, yo le voy a prestar servicio a él y lo que le voy a cobrar de honorarios, o lo que mi empresa le va a cobrar de honorarios, es a él por los servicios de compra, ¿vale? ¿Para qué? Para que no se sienta traicionado. Y digo esto porque en muchos de los casos, y digo el peor de los casos, ¿no? Yo trabajo para ti, sí, soy agente de compra. Tengo unos honorarios, tengo unos servicios pactados contigo, por ejemplo, de un 3%, para ayudarte en la compra de tu vivienda. Ok. ¿Puedo cobrar a la otra parte? Si mi contrato no me lo limita, lo podría hacer. Eso empezando un poco pues, por determinar cuál es el acuerdo que tenemos. Por eso lo primero que tiene que hacer es saberlo antes. Y luego saber que la parte que reciba del propietario, o que el propietario pague, puede estar destinada a ser servicios para ayudarle, o puede estar destinada a ser una comisión. Lo que nuestra empresa nunca permite es que un mismo agente inmobiliario esté realizando servicios para las dos personas, sino que cuando hay en una operación el propietario no tiene agente inmobiliario y quiere contratar los servicios de un agente, pues otro compañero será el que preste ese servicio. Nunca va a ser un mismo agente inmobiliario. Esta es una norma de empresa, ¿vale? Es una de nuestras normas de empresa que hacen que los encargos de compra, pues lógicamente se firmen mejor, sea todo pues, más transparente y facilita, digamos, pues mucho con nuestro cliente, facilita mucho con el comprador. Saber que realmente nunca va a trabajar con un mediador. Y además nosotros pensamos que nunca se puede ser del todo profesional, y sobre todo aquel que no lo haya experimentado, que lo experimente. Nunca se puede ser del todo profesional cuando estás en el medio, porque en el medio vas a ser, puedes ser árbitro, puedes ser mediador, pero no vas a poder ser un representante, su agente inmobiliario especializado, no vas a poder ser ese agente inmobiliario del comprador o del vendedor, ese agente inmobiliario que solo va a defender sus intereses, ese agente inmobiliario que no le va a desvelar que vaya a poder aceptar en un momento dado pues, otro precio más bajo, o que al comprador en un momento dado puede aceptar un precio más alto, que va a estar a buen recaudo de sus intereses y no va a jugar con la información simplemente para llevar a cabo una operación, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto es lo que llega a muchos conflictos, digamos, ¿no? Es decir, cuando hablas de representación con agencias inmobiliarias, con agentes inmobiliarios del sector, habíamos hablado antes que es algo pues que no se trabaja todavía mucho y es algo pues innovador, pues os pueden surgir dudas y tenéis que pues bueno trabajarlo en este vídeo, por eso lo estamos compartiendo para que bueno pues podáis comprenderlo muy bien y educar también al mercado. Hablábamos de educar a los propietarios, hablábamos de educar a compradores, pero también educar a agentes inmobiliarios, o educar al sector completo, ¿no? Cuando hablamos de representar, es algo muy delicado. Si yo, por ejemplo, desde fuera, estoy, por ejemplo, viendo el escaparate de una inmobiliaria, ¿no? y me he firmado un acuerdo de representación para comprar mi vivienda, me ha atendido un agente inmobiliario de esa oficina y pues me ha dicho pues bueno pues que me iba a ayudar en la compra, a conseguir el mejor precio, que íbamos a buscar en todo el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y le he dicho, bueno, pues hasta dónde yo puedo llegar, incluso me gusta una casa en concreto, que bueno, vamos a intentar conseguirla en 100, pero en 120 pues hasta ahí no la querría perder. Bueno, le he dado no solamente lo que busco de forma general, sino pues bueno, lo que hace, ¿no? Un cliente comprador con su agente inmobiliario, es tratar de, bueno, pues transmitir esa estrategia y dar datos pues generales y confidenciales también, ¿no? Y bueno, con toda esta información
yo me salgo hacia afuera y veo pues esa inmobiliaria, ese escaparate, que me dice que están trabajando, hay unos compañeros que trabajan con el comprador y otros que trabajan con el vendedor. Yo salgo del escaparate y miro así por la ventana y bueno, yo los veo hablando. ¿Qué creéis que se me ocurre o que se me pasa por la cabeza? ¿Qué creéis que se me ocurre que ha ocurrido con mis datos? O con mi confidencialidad. Pues mi interpretación, como la de muchas de las personas, va a ser que dicho la gente, dicho el cliente, ¿no? Que al final la información pues está fluyendo. Se conocen unos a otros, están dentro de mi oficina y son todos iguales. A mí simplemente ha dicho la gente del comprador, pero ahí le veo hablando con el otro. ¿Y por qué va a limitar esa información, ¿no? Por ello, cuando se trabaja así, el primer paso es que si está, por ejemplo, en una oficina, nosotros, por ejemplo, en la tercera oficina, lo que realizamos fue una oficina en la que lo dividimos totalmente pues, en dos, colocamos de atrás adelante toda una pared de cristal con dos puertas de acceso y una parte era el centro quedó pues, con la coordinadora, con la recepción, y hacia la derecha era el departamento de venta y hacia la izquierda el departamento de compra. Cada uno de ellos tenía un escaparate e incluso los servicios de fuera, bueno, pues lo decían, ¿no? Cuando entrabas allí había claramente un servicio de compra y un servicio de venta. Dos colores diferentes corporativos, intentábamos incluso que cuando había parejas, cuando pues, alguno de los agentes inmobiliarios también trabajaba pues, la pareja en la oficina, pues que nunca estuvieran en dos departamentos diferentes, porque al final pues a lo mejor la confidencialidad podría fluir. Teniendo aún así fuimos evolucionando obviamente, y teniendo un poco pues todas esas herramientas en marcha, todavía habíamos agentes y clientes que la sensación era que cuando sales de esa oficina era un poco mejor. Salías por fuera, mirabas el escaparate, ¿verdad? Y por un lado veías servicio a compradores, servicio a vendedores. Yo como cliente comprador acababa de firmar un contrato de exclusiva, salía para afuera y sí, había un departamento de compradores y un departamento de vendedores, pero al final en la parte de la recepción cuando salía ahí estaban hablando unos con otros y dicho agente, dicho al cliente, ¿no? De nuevo, otra vez mi mente pues trasladaba de que podría no estar en buenas manos. Por lo cual esto es muy, muy delicado y bueno, a veces pues hay que adaptarse mucho, tu negocio tiene que adaptarse mucho pues para llegar a prestar unos buenos servicios, ¿no? Con una representación. Nuestro ejemplo es que al final teníamos, digamos, otro local, el local anterior, y después de hacer esa división mantuvimos el otro local anterior para hacerlo en dos locales diferentes incluso, ¿no? Entonces, pues bueno, ya generaba pues un poco mejor satisfacción, ¿no? Al final el cliente salía de un local, ese es el local de vendedores, no entraba, era otro personal, aunque tuvieran otro tema corporativo, sabía lógicamente que somos la misma empresa, unos dedicados a venta, otros dedicados a compra, y mejoraba un poco, porque después le invitábamos a nuestro evento, el cliente llegaba ahí, o nos veía en la reunión semanal, o veía pues imágenes nuestras todos juntos, y de nuevo, dicho al cliente, dicho al cliente. Otra vez su percepción era que realmente al final se lo he dicho a este se va a decir al agente inmobiliario del vendedor o al vendedor directamente, y al final lo que yo le he dicho le va a llegar al propietario. Esa era un poco la percepción. Por lo cual, si nosotros queremos trabajar en una especialización, pues ahora mismo estamos con un marketing pues 100% hacia el comprador, para que al final esa percepción totalmente esté bloqueada. Cuando él ve que trabajamos con compradores, él va a entrar en nuestra web y todos los pasos y todas las palabras y todos los vídeos y todo lo que va a poder obtener y ver está destinado a nuestro cliente, el comprador. De esta forma no va a tener esa percepción, ¿no? Por lo cual, si trasladándole un poco todas estas herramientas, ¿vale? Al comprador, pues la web, para que él avance, y es muy fácil. Al vendedor, pues como hemos hablado antes, darle ese marketing, darle ese vídeo,
aumentarle un poquito la confianza, porque así esa entrevista nos la va a facilitar. Y si hacemos alguna captación, porque vuelvo a decir, un agente del comprador es este que perfectamente puede tocar al timbre y decir, oye, muy buenas, ¿usted es Antonio? Sí, mira, está interesado en vender su vivienda, ¿verdad? Sí. Oye, pues vamos a hacer una entrevista, vamos a hablar juntos, voy a conocer un poco su vivienda, porque si cuadra con todo lo que me parece que es, pues quizás pueda ayudarle. Me tiene que dar un mes y a lo mejor puede ayudarle en la venta de su casa. Puede que cumpla los requisitos de varios clientes. Un captador es este. Un captador es aquel que va a picar al timbre, que puede, yo me voy al extremo, pero que puede perfectamente picar al timbre de un propietario y decirle, usted tiene la casa a la venta, pues yo voy a poder ayudarle, ¿vale? Nos vamos al caso más drástico, pero es que es así, ¿vale? Incluso un agente del comprador puede tener todo un marketing como agente del comprador, su propia tarjeta, trabajar en nuestra inmobiliaria que está destinada a compradores, etcétera, etcétera, y por qué no tener 2, 3, 4, 5 propiedades, 6, 7 propiedades en venta y trasladadas a los clientes, compradores, decir, mira, te voy a poder representar en esta costa, en la otra, en esta localidad, en esta otra, mis servicios abarcan estas zonas, tengo esta red de colaboradores, aquí te voy a poder ayudar, evaluar procesos, etcétera, etcétera. Mi trabajo está destinado a trabajar inmensamente con el comprador de una vivienda, no genero alquileres, no trabajo con propietarios, excepcionalmente estoy ayudando a estos 3 vecinos a vender su vivienda. Perfectamente, al final todo es comunicar. Yo puedo y tengo, siendo agente del comprador, una exclusiva de venta. Soy agente de comprador, trabajo para compradores, mi tarjeta lo pone y yo se lo digo, y aún así llego al acuerdo de ayudar un tiempo a un propietario. No pasa absolutamente nada. Lo importante es que lo tiene que saber. También lo tienen que saber mis compradores. Pues mira, yo realmente soy agente de compra, pero estoy ayudando a estos 3 vecinos, ahí tengo las viviendas de ellos, a vender su vivienda, ¿vale? Hay cierta confidencialidad que en este caso, en estos 3, pues no te voy a poder transmitir, porque la tengo pues a recaudo con ellos. Seguramente incluso para estas 3 viviendas en concreto, seguro que a lo mejor no seré tu mejor agente inmobiliario, ¿vale? Porque hay ciertas preguntas que me vas a hacer que a lo mejor no te puedo responder. ¿El precio es negociable? ¿Qué te voy a decir? ¿Vale? Entonces, para estas 3 en concreto, pues quizás no sea tu mejor agente inmobiliario. Eso sí, no pierdo el tiempo. Soy un agente profesional, todas esas viviendas tienen una valoración de mercado y están al precio adecuado, muy cerca de ser el precio adecuado para venderse. Por lo cual, en ese aspecto, o en ese primer lima, digamos, ¿no? de intereses cruzados entre el propietario y el comprador, pues seguramente ahí no haya tanto conflicto. Luego, a nivel, como hemos hablado antes, es una pregunta muy habitual de un comprador: ¿y por qué vende, no? Pues volvemos a lo que hemos hablado antes. Nosotros, y digo nosotros porque cada uno es la magia que tiene este sector, que no hay una única forma de trabajar, y esto hace que evolucione y que hayamos podido llegar a donde estamos ahora, ¿no? A una especialización, a una diferenciación en el mercado y a unos resultados diferentes también. Entonces, no hay una única forma de trabajar, con lo cual la ley es para todos. Luego ya hay algunos que si quieren hacer alguna compra-venta ocultando algún vicio, etcétera, es cosa de cada uno, pero nosotros no lo vamos a poder hacer. Y hablo también un poco pues de esto, de la ética. Cuando una pregunta habitual del comprador es: oye, ¿por qué vende? Quiere buscar la necesidad. Igual que tú como agente inmobiliario sabes que si tiene una necesidad, una motivación, la venta pues seguramente se va a producir, porque realmente él quiere y punto. ¿Vale? Y al final, si no es un precio, será otro, pero al final es más fácil que sea realista, ¿no? Con el mercado, ¿vale? Por lo cual, de la misma forma, el comprador te va a hacer esta pregunta. Y repasamos lo que hemos dicho antes, que hay algunos propietarios que si no lo pueden decir, sin su permiso, pues yo no lo veo ético trasladarlo a los 3 vientos, aunque tú eres mi cliente, pero bueno, yo eso puedo preguntar. Yo necesito cumplir esa misma ética aunque él no es mi cliente, pero igual que te lo hago a ti y tus datos y tu confidencialidad está a buen recaudo conmigo, no me parece ético que alguien me diga que vende porque esté muy necesitado económicamente y yo lo publique o lo diga a un tercero. Si no me lo permite
y la empresa no me lo permite hacer nada fuera de este código ético, ¿vale? Al final el comprador lo va a agradecer, y cuando tú le hablas que al final lo que nosotros perseguimos es un precio adecuado y es obvio, no sé cuál será realmente la necesidad, si será tema económico, si será una separación, si será lo que sea, un traslado laboral, se le ha quedado pequeña no sé qué, o tiene que vender para tener una planta baja porque tiene un problema en una rodilla, cualquier necesidad. Pero no me importa tanto el tipo de necesidad como que la hay, porque si no hay una necesidad no se produce el precio, en la mayoría de los casos. Si no se produce el precio, al final el comprador no va a comprar. Por lo cual, se lo voy a tener que trasladar así, a no ser que me autorice el propietario, ¿vale? Y también un poco abordaros en el texto publicitario. Cuando visitamos una vivienda, aparte de tomar fotos, etcétera, pues ponemos un texto descriptivo de cómo se puede vivir allí, cómo se puede vivir en la zona, quizás la historia de la casa, pues una familia que lleva ahí tanto tiempo, la construyeron ellos, hicieron el porche así porque estaba orientado al sol allá, pues no sé, la historia de ellos. Ahí no debería ir nunca, a no ser que el propietario nos lo permita, no debería ir nunca pues, la necesidad que le ha llevado a vender su vivienda, ¿vale? Por lo cual, estamos ya terminando un poco este paso, este vídeo. Recordar que, bueno, aunque hemos hablado pues, de diferentes procesos y experiencias dentro del proceso, pero enfocar todo este contenido y este resumen que voy a trasladar ahora a saber, digamos, comunicar sin confundir al cliente, poder ser un agente de comprador y decir abiertamente al propietario que eres un agente, digamos, que trabaja para compradores, y poder dar todos esos pasos que hemos hablado sin perjuicio alguno y sin estar nunca en el medio. Solamente es comunicarlo adecuadamente. ¿Qué más os puedo trasladar? Hemos hablado también de las zonas de trabajo. En los siguientes pasos hablaremos más detalladamente sobre todo de la zona de venta, ¿no? de cómo determinar la zona de venta, que lo hemos indicado varias veces ya, incluso un tamaño, pero haremos más hincapié todavía en esa zona de venta y en trasladar que en este de educar el mercado, en el sector inmobiliario, muchos de los compradores, muchos de los potenciales clientes, pues nos pueden decir que no, ¿no? Es decir, al final no todos van a valorar que el cobrar honorarios sea realmente un servicio. Muchos lo van a ver como un peaje, y no porque vayan por una autovía o una autopista que les ahorre tiempo y dinero. Lo van a ver como un peaje en el hecho de que simplemente van a tener que pagar un dinero, pero no van a apreciar un servicio. Mi consejo es no dejarles ir solamente por la nacional y punto, ¿vale? Sino educar al mercado. Hablamos que este paso es de comunicar de la forma más eficiente sin confundir al cliente, y también educar al mercado. Educar al mercado es primero educar al cliente que tenemos directamente, que estamos hablando con él, y que pues es reacio a entender que esos honorarios de ayudarle a comprar pues los valore, porque a lo mejor esté en una provincia en la que no pagan honorarios, a lo mejor ha comprado una vivienda, por ejemplo, en Madrid, que pues a lo mejor una inmensa mayoría de las inmobiliarias cobran 0% al comprador, y ha tenido esa experiencia de que no la ha tenido que pagar. Ahora viene a comprar su segunda vivienda, por ejemplo, a la costa, y se encuentra contigo, que le trasladas, que le ayudas, que muy bien, pero que tiene unos honorarios, ¿vale? Por lo cual tienes una oportunidad de educar a ese comprador. Lógicamente hay algunos que por supuesto que lo valoran y no te lo aceptan sin ningún problema, que es una gran mayoría, pero hay otros que no. Y tienes la obligación de no dejarle ir por la nacional y punto, y explicarle un poco las ventajas de ir por la autovía, la seguridad, la rapidez, etcétera, etcétera, porque al final el 90% de nuestros clientes, cuando les preguntamos si han hecho bien, si valoran realmente haber contratado servicios de un personal shopper inmobiliario, de un agente de compra que le ha guiado en todos los pasos de la compra, el 90% dice que sí y que lo volvería a hacer. Y es que el otro 10% restante lo que hacen es repetir, vuelven a comprar con nosotros, ¿vale? Por lo cual tenemos que realmente perseguir, ese 10% que repite con nosotros, es porque también seguimos en contacto con él.
y el seguir en contacto con él, invitarle pues a nuestro evento, felicitarle pues en fiestas, que él sepa, ese cliente o esa cliente sepa de los cambios que estamos haciendo, de cómo va nuestro negocio, de que esté al día, de que esté al corriente, de que estemos en contacto, es lo que genera, es lo que permite pues que al final pues nos vuelva otra vez a comprar una vivienda, o si no, nos refiera. Además, acordaros que el que vende una vivienda normalmente se va de la zona, pero nuestros clientes, los compradores, llegan a la zona o compran en la zona. Y ya te digo que ese 90% que a lo mejor no nos va a volver a comprar vivienda porque no lo va a volver a hacer, pero sí nos va a poder referir, sí nos va a poder pasar contactos que podamos convertir en clientes compradores, vendedores, ¿vale? Así que es importante comunicar sin confundir y educar al mercado. Muchas veces también os encontraréis, pues, también cuando hablo de colaboradores, ¿no? Al final, igual que los propietarios van en un camino y tienes que educarles, pues también hablo de agentes inmobiliarios. Que a lo mejor tengas en esa red de colaboradores que has elegido trabajar y te llaman y os sonará, ¿no? Oye, tengo un cliente para tu casa. Si tienes un cliente, supuestamente sabes dónde vive, supuestamente sabes cómo se llama, supuestamente sabes qué es lo que busca, supuestamente sabes su capacidad de compra, supuestamente sabes su momento de compra. Si es así, tienes un cliente. Si no, tienes otra cosa, pero no un cliente. Será otra cosa, será un consumidor, será, ¿vale? Pero no un cliente. Con lo cual, háblale a las cosas por su nombre, ¿vale? A un colaborador, pero lo tienes filtrado no sé qué, o es simplemente un contacto que ha llamado por mi casa o por una casa parecida y me lo estás diciendo. Habla las cosas por su nombre. Lo tienes calificado, ya lo tienes calificado, ya sabes exactamente, lo has convertido a cliente, ya tienes un poco la fase de investigación, tienes, ¿vale? Cuando lo que hemos hablado, cuando hay un comprador que es un desconocido, se interesa por alguna de tus propiedades, que a lo mejor pues tienes anunciadas o las he compartido o te ha conocido a través de otra persona, como haya sido, te contacta, trasládale, oye, mis servicios son estos. Ah, no, yo por comprar lo puedo hacer yo. Hazlo, la diferencia es esta. Esta es la diferencia, vete por la nacional o vete por la autovía. Esto es como si quieres cruzar la ciudad también. Y puedes cruzar la ciudad, puedes hacerlo tú solo y andando, y vas a tardar pues una semana a lo mejor entera y ten cuidado por las calles por las que vas, porque a lo mejor pues no llegas, como la ciudad sea Hong Kong, ¿vale? Puedes realmente pues a lo mejor gastar, pues no sé, pues 3 euros y alquilar en este caso pues una moto compartida, ¿no? Y poder ir o coger por ese precio pues un autobús que a lo mejor pasa por aquí cada cierto tiempo y a lo mejor tardas pues un día o 3 horas, no lo sé, en evolución a la ciudad, pues tardas un poco menos que andando, pero también va a ser un esfuerzo, eso sí, te va a salir más económico. O puedes pagar 6 euros, ¿vale? O 10 euros, lo que valga, y llamar a un taxista, y a lo mejor pues en una hora estás al otro lado de la ciudad, seguro, en tu espacio, en tu sitio, pues vas a saber el tiempo que vas a tardar prácticamente con el GPS, y te va a costar pues 2 veces más, pues seguro, ¿vale? Pero vas a llegar más rápido, al final pues a lo mejor vas a ahorrar no solamente tiempo, sino al final vas a ahorrar hasta dinero. Pues al final que tomen el camino que quieran, que vayan por la nacional, con sus curvas, con sus cosas, o que vayan por la autovía. ¿Que es más costoso el taxi para cruzar la ciudad? Claro, sí, pero es más servicio. ¿Que la autovía es un poco más costosa? Claro, sí, pero es que es más rápida y le va a ahorrar tiempo y le va a ahorrar seguramente hasta dinero en desgaste o en gasolina, etc. Entonces, claro, que él tome el camino que quiera, pero por favor, trabaja la comunicación, desarrolla y vete educando al mercado, y sobre todo un mercado en el que nuestra norma de empresa, nuestra especialización en compra hace que seamos más atractivos en el mercado, que sea ese ser más atractivo te traiga más clientes, que muchos de ellos estén con algo pues, que les llama la atención porque es diferente y algo que aprecian, pero cuando te atraen o cuando te llegan más contactos tienes más posibilidades de reconvertirlos en clientes, pero acuérdate de que estás siendo innovador. Es algo que realmente, mientras no haya pues, un 12% de las agencias inmobiliarias de todo el país que realmente lo hagan, pues se va a considerar innovador, ¿vale? Y te traslado esto porque es uno de
es uno también de los errores a veces, ¿no? De trabajar, digamos, con una filosofía que es muy bonita, que es muy atractiva, que es nueva, no saber también la responsabilidad que ello conlleva. Nosotros ya llevamos muchos años trabajando con ello, pero sabemos que tenemos que hacer realmente un esfuerzo en comunicar realmente cuál es ese valor añadido, ¿vale? Hay provincias que a lo mejor pues, es más fácil, como puede ser Cádiz o Valencia, o algunas provincias que ya de por sí se cobra honorarios al comprador. Entonces, pues bueno, pues todo es más sencillo. Es una dinámica que cada vez va hacia más. Digo Málaga, digo Madrid, digo muchas provincias, que cada vez es más habitual encontrar agencias inmobiliarias que cobren al comprador. No tantas, muy pocas como hablamos, que se dediquen solo al comprador y que hagan un servicio como agentes de compra. Pero cada vez hay más que están realmente cobrando honorarios al comprador. Con lo cual, bueno, pues esto empieza a facilitar realmente todo ello. Sí es verdad que al final nuestra experiencia realmente en ello es totalmente satisfactoria y donde más nos tenemos que preparar, digamos, en este paso realmente en nosotros mismos, en conocer, en repasar, en anotar después de este vídeo todos los puntos, digamos, fuertes que te hayan llamado